Traders, muy buenos días. El día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana, de lo que pasó en el mundo financiero, la bolsa, la economía, para que podamos entender un poquito mejor cómo aprovechar esta maravillosa crisis que nos va a llegar. Tenemos los ríos en Estados Unidos bajando unos niveles donde ni los barcos pueden pasar. Elon Musk oficialmente comprando Twitter y despidiendo a los ejecutivos. También tenemos una escalación en la guerra y otras cositas que van a ser bastante graves para el tema de la energía en Europa. Vamos a arrancar. Por fin, unas noticias positivas. Tenemos ahora esta semana muchas de las compañías más grandes en Estados Unidos reportando la información del, si no me equivoco, el tercer trimestre de las cosas financieras, la ganancia, los resultados, etcétera, etcétera. Entonces, gracias por esa información. Hemos tenido una recuperación bastante chévere, afuera de que sí hemos tenido unas acciones como Amazon y la otra que es Meta, que es el dueño de Facebook, con unos fracasos impresionantes, pero generalmente por esa información tuvimos una semana bastante positiva, tanto en Estados Unidos como en Canadá también. El Dow, que es una de las bolsas principales en Estados Unidos, está llegando a tener su mejor mes en 84 años. Ahora que las personas están comprando con algo en Estados Unidos que se llama YOLO, que es básicamente solo vives una vez, compra la caída, solo vives una vez. Entonces tuvimos una gran subida en todas las bolsas en Estados Unidos con eso. Unas noticias económicas, por ejemplo, los resultados de la economía de Estados Unidos del tercer trimestre se supone que tuvo muy buenos resultados, ya no es negativo, que significa que no estamos en una recesión. Y eso pinta un cuadro, así es como se dice, estoy traduciendo los dichos en inglés a español, pero pinta una imagen, creo que se dice así en Babylon, bonito español, donde si hay buenos números económicos, eso significa que de pronto el Banco Central no va a seguir subiendo las tasas de interés que está frenando la economía global, ¿de acuerdo? Apple también, los resultados de ellos técnicamente salvaron la semana porque ellos tuvieron muy buenos resultados y se disparó la acción por eso. Bolsa en internacional, la de Europa, todos positivos. Rusia más positivo que todos, después Italia y Alemania. En Latinoamérica, la bolsa mexicana subió 4.17%, la Bovespa bajó casi 5%. La bolsa de el país casi comunista de Chile, como no votaron por el cambio de la constitución, ya no son comunistas, sino casi comunistas. Los amo, 0.90%. Mi querida, hermosa, nueva República Socialista de Colombia bajó 0.97%. Y la eterna República Socialista de Argentina, los amo, subió 6.40%. ¿Sabes lo que yo extraño? Porque yo sé que la mayoría de ustedes que vienen a Argentina son de Porteñolandia, en Buenos Aires. Hay un lugar de pizza que se me escapó el nombre en este momento, pero es una de las mejores pizzas que he probado en mi vida. Y quiero ir solo para probar esa pizza, como fuimos a Nueva York solo para comer el cheesecake. África del Medio Oriente, mezclados con Egipto subiendo casi 8%, y el Oriente tenemos el Hang Seng de Hong Kong cayendo más de 9% y China también bajando bastante duro. Ellos fueron mezclados en esa parte del mundo. Bitcoin y los criptos, no hay, afuera de unas subidas, no hay unas noticias, vamos a decir, afuera de lo normal en el mundo de los criptos y Bitcoin. Bitcoin subió más de 18% a un pelín más de 19,000. Si no me equivoco, esa semana actualmente superó los 20,000 también. Vamos a ver qué pasa con eso. Para el año 2022, el Bitcoin está en negativo un pelín más de 55% y un año al otro casi 67%. Que no es afuera de lo normal, ¿no? Porque obviamente Bitcoin ha tenido estas caídas y se ha vuelto a recuperar.
Commodities. Había un ataque de drones en esta escalación en la guerra con Ucrania y Rusia y por eso ahora Rusia se quitó del acuerdo para poder exportar el grano que ha salido de Ucrania. Acuérdate que tenemos una situación donde Ucrania está conocido como the breadbasket of Europe, que es básicamente la canasta familiar, como la panadería de Europa, porque crecen tanta comida. Y Rusia es otro, no solo productor, pero exportador bastante importante en el mundo también. Eso puede escalar esta situación que empezamos a hablar aquí en estos videos en 2020 del tema de la escasez de la comida y todo lo demás. Todavía les debo varios videos que he tenido un poquito de pereza, entonces no los he hecho, muchos proyectos por ahí, pero les quería comentar que acuérdate, yo sé que algunos creen que soy locos, algunos de ustedes que me han seguido por bastante tiempo van viendo que lo que yo digo suele llegar a ser verdad. Les ruego que le preparen un poquito, vayan en una tienda a comprar latas de atún o jamón y cosas así que duran 5, 7, 8, 9 años y también les debo ese video de la comida que dura 25 años por si algo pasa, porque bueno, usted sabe, vienen los zombies, ¿cierto? ¿Dónde está mi botoncito? Ta, 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 ta. 26 de los reactores nucleares en Francia de los 56 están apagados por unos tubos corrosivos o mantenimiento, que eso es bastante grave porque antes Francia estaba exportando bastante energía a toda Europa y con esa situación con la gas natural de Rusia y acuérdate que el tubo, el gaseoducto que explotaron, el Nord Stream 1, básicamente no hay manera de que ellos reciben eso. Entonces, si Francia tampoco tiene una capacidad de exportar energía, va a ser un invierno bastante grave para toda Europa. Y el río Mississippi ha llegado a su nivel más bajo de la historia, debería decir de nuestra historia, porque en mi opinión hemos tenido civilizaciones avanzadas aquí en Estados Unidos en el pasado. Les debo ese video también de las civilizaciones antiguas. Pero es otra cosa que está escalando la situación en la que estamos con el problema de la cadena de suministro, que no les ha afectado tanto a ustedes en Latinoamérica. Es cierto que yo estoy acá en mi paisalandia hermosa y aquí no hay escasez, todo el mundo está viviendo normal, pero igual eso puede afectar bastante. Acuérdate que la semana pasada les reporté que el diésel, que es un derivado del petróleo que suministra muchas cosas, hay solo como 26 o 20 y pico de días de inventarios en Estados Unidos, que es bastante grave. Si no hay diésel, no hay manera de llevar las cosas a las ciudades. Petróleo para la semana, el de Estados Unidos subió 3.35%, casi $88. El Brent subió casi un pelín más de 2.40% a 95.77. Tuvimos un retroceso del dólar, que muchos de ustedes en Colombia se estaban asustados bastante por el tema de que está llegando o llegó ya casi a 5,000, se retrocedió, ojalá y dije eso bien en español, y ya por eso también vimos parte de estas subidas en algunos de los commodities y materias primas que están listados en dólares. El oro y la plata, el oro bajó 0.74%, 1.646, y mi mercado favorito, la plata, bajó 0.93% a 19.34. Noticias financieras y banqueras. 63% de los ciudadanos en Estados Unidos están viviendo de un pago al otro, un paycheck, como la nómina, que básicamente lo que está pasando es que la economía, la civilización, vamos a llamarlo así, en Estados Unidos está colapsando, y por eso cuando llegamos a tener una situación donde vamos a llamarlo como el final de un imperio, lo que pasa es que la clase media, que es generalmente la fuerza de una economía próspera, tenemos después una economía donde hay pobres y ricos y no hay tanta clase media. Y eso está pasando bastante en Estados Unidos. 50%, más de 50% de todos los trabajadores en Estados Unidos están ganando menos de $3,200 al mes. Y eso, hablando del tema de la inflación, donde hemos visto un disparo en el valor de la comida 30-40%, obviamente la gasolina ha subido más del doble. O sea, estamos en una situación donde la riqueza en Estados Unidos se está literalmente destruyendo por adentro.
Más de 41% de todos los trabajadores en Estados Unidos hicieron menos de $30,000, que eso es un sueldo bastante bajo en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y 62% de todos los trabajadores en Estados Unidos están ganando menos de $50,000. La inflación, hay algunos países que llegaron a tener unas inflaciones bastante altas. Singapur subió a 7.5%. La inflación de Australia llegó a un nivel más alto de los últimos 32 años, a 7.3%, su nivel más alto desde 1990 y 3 veces la velocidad del crecimiento de la nómina de los trabajadores, y eso es precisamente lo que está pasando, y parte de la razón que yo les he dicho hace 5, 6, 7 años cuando estábamos haciendo todos los eventos de los Open House, que se deben preparar, empiezan a ganar un poquito de dinero extra con el trading. Por ejemplo, yo creo que vamos a lanzar una oferta para ustedes, especialmente como se disparó tanto el dólar, donde pueden, si solo empiezan a ganar $100 adicionales al mes, eso les paga algo, ¿cierto? Después empiezan con 500, después 5,000, después de pronto 50,000, y ahí van sacando la platica como Rapapi Master. La inflación en Alemania también se disparó a 10.4%, mucho más alto de lo esperado. Y el Banco Central en Europa también decidió subir los intereses por 75 puntos. Y como les expliqué antes, le quiero dar una retomita con esta situación. Hace 20 años, por ejemplo, cuando yo me crié en Estados Unidos, nadie sabía el gerente del Banco Central. Pero como tenemos una situación donde tenemos una mega burbuja de todas las economías en el mundo, tenemos una situación donde básicamente la razón que sigue a pie la economía es por los préstamos, y la razón que bajaron los intereses tantos. Entonces, ahora que están subiendo los intereses, como toda la economía ahora vive con esos intereses tan bajos que hemos vivido en los últimos 10, 15 años, esa es la razón que se está frenando tan duro la economía global. Precisamente por eso. Noticias políticas. La Corte Suprema del Estado de Nueva York juzgó que los empleados públicos no pueden ser despedidos por no recibir la cosita del brazo de la pandemia. También les va a mandar a regresar a los trabajos y recibir el pago desde cuando lo despidieron. También había un reporte en el Senado que concluyó que la pandemia, no lo quiero decir porque no quiero que me banean, pero ahora están admitiendo que fue un incidente que pasó en una oficina de los estudios de estas enfermedades. O sea que a mí me parece un poquito raro esto, porque antes juraban que no era y ahora, es que sí vino de un laboratorio, pero fue un accidente, ¿cierto? Xi Jinping, que es creo que se llama presidente o el primer ministro de China, ya ganó una tercera vez, donde básicamente va a ser el emperador, creo que se dice en español, de China. Ya tiene 2 veces que ha ganado la nominación, ahora tiene la tercera y ha quitado su oposición básicamente. Y un nuevo primer ministro en el Reino Unido que se llama Sunak, que puede ser, si lo eligen, el primer ministro de origen de la India en el Reino Unido. La administración de Biden también admitió que ahora tienen mucho menos optimismo sobre las elecciones que vamos a tener ahorita en Estados Unidos. Que antes estaban diciendo que iban a ganar absolutamente todo, como ellos ahora, la izquierda en Estados Unidos, manejan todo el gobierno, básicamente tienen mayorías y ahora pueden perder ese control ya cuando entran las elecciones. Noticias económicas. La economía en China creció a un nivel más rápido de lo esperado, en 3.9% en el tercer trimestre. Estados Unidos llegó a la confianza del consumidor en Estados Unidos llegó a su nivel más bajo de los últimos 3 meses por el tema de lo que está pasando con la inflación y los costos. Le acaba de decir que la clase media básicamente se está destruyendo. Y es algo bastante grave porque la economía de Estados Unidos, que sigue siendo la más grande del mundo, es casi 70% del gasto del consumidor. Entonces, si la confianza del consumidor baja y ellos no salen a gastar, eso va a bajar bastante la economía.
La economía de Estados Unidos expandió 2.6%, perdón, en el tercer trimestre, que significa que técnicamente ya no estamos en una recesión. Y en las noticias corporativas, Starbucks bajó un pelín más de 5% con las preocupaciones de China, porque como el presidente Xi ganó su tercer término, significa que van a seguir con su póliza de cero COVID y obviamente eso va a afectar bastante el movimiento de la economía, la gente saliendo a gastar y comprar cafés, etcétera, etcétera. Coca-Cola subió más de 2% después de que ellos dieron muy buenos números también esta semana. PayPal subió 7.11% después de que Amazon, que es ustedes deberían conocer a Amazon, que ellos son una de las tiendas más grandes del mundo, básicamente, especialmente la más grande en Estados Unidos, van a agregar a PayPal y la opción de Venmo, que es otro pago así digital que es dueño de PayPal. Volvieron a agregar en sus pólizas y términos que van a cobrarle a las personas $2,500, o sea, robarse esa plata de su cuenta si dicen algo que es mala información por online. Yo ya cerré varias de las cuentas que tenían ahí por eso. Y Microsoft también tuvo no buenos números, pero compañías, no les voy a decir los números exactos, pero Facebook tuvo una derrota impresionante, bajó más de 24% el miércoles. Facebook, el fundador Zuckerberg, él ha perdido más de $100 billones de su patrimonio. Amazon también bajó más casi 20% esta semana después de que ellos reportaron que no iban a tener buenos números en el futuro. Y Apple fue la acción que actualmente salvó la semana. Ellos reportaron una subida en los ingresos y muy buenos números, más de 8% en ingresos, pero la acción todavía está negativa para 2022. Noticias de comercio. Ya les reporté sobre el cambio de Rusia, la tecnología. WhatsApp tuvo una caída el martes. No sé si ustedes se están dando cuenta que antes casi nunca habíamos una situación donde había una página caída o un sistema o WhatsApp o lo que sea. Y ahora es como cada otra semana, una vez al mes. ¿No se han dado cuenta de eso? Como el tema de los aviones, si ustedes me siguen en Instagram, que ahora parece que hay aviones cayendo por el cielo como cada otro día. Cosas que van a seguir pasando. En otras cosas muy interesantes, los científicos han desarrollado una manera de hacer magnetas, creo que se llama. Voy a tener que traducir esto porque hay unos materiales en el mundo que son muy escasos, que se llama rare earth metals, metales muy escasos básicamente. China lastimosamente controla 80% de ese mercado. Ahora desarrollaron una manera de crear esas magnetas. Las magnetas, no sé si es la palabra correcta en español, pero los dos metales que cuando tú le das un voltaje de electricidad que se pueden atraer o ponerse como en opósito y se rechazan por el magnetismo. Ellos desarrollaron una manera nueva de crear uno de esos materiales que se llama tetraetine, que ni lo voy a buscar en español, pero es algo bastante importante porque esto va en cosas como las baterías eléctricas y también el sistema solares. Entonces es algo bastante bueno porque el mundo no tiene que contar con China para poder hacer eso. En Tesla, en noticias de inversiones, ellos van a bajar los precios del modelo 3Y en China por 9%, reversando una subida de los precios, obviamente por el tema de la inflación. Adidas, tenemos una situación donde el rapero de Kanye West dijo unas cosas bastante malas de los judíos y básicamente todas las compañías donde él hacía negocios como Balenciaga, Adidas, The Gap, todos terminaron sus negocios con él. Por ejemplo, Chase, que es el banco más grande de Estados Unidos, también le mandó una carta diciendo que no iban a aceptar los servicios de ellos. Y solo Adidas va a perder $250 millones este año por no tener ese convenio con Kanye West. Elon Musk compró oficialmente Twitter. Pasó algo muy chistoso. El primero despidió a los ejecutivos, que es el CEO, el CFO, y la niña esta que estaba censurando a las personas, más que todo los conservadores o las personas de la derecha que comentaban contra el gobierno en Twitter.
y él también mandó 2 actores con cajas. Empezaron a reportar eso en la noticia porque obviamente él quiere quitar las censuras y lo están tirando duro porque la prensa en Estados Unidos es más de la izquierda y termina siendo que esas personas no lo despidieron, sino fue un chiste que él mismo, Elon Musk, hizo. Que eso fue bastante interesante. Él ahora está planeando supuestamente en despedir 75% de los empleados ahí en Twitter. Mercedes-Benz, la compañía de los carros, oficialmente va a quitarse del mercado ruso. Van a perder bastante dinero, tanto como por ejemplo Nissan, que ya se quitó también. Obviamente todas las compañías del Oriente, no, del Occidente se están quitando del mercado de Rusia por el tema de las sanciones y la guerra. Y también las ventas pendientes en Estados Unidos han bajado 31% de un año al otro y desde agosto a septiembre bajaron más de 10%, que es un nivel más bajo desde junio 2010, que acuérdate, el mercado de las casas y la construcción es casi más o menos un promedio de 17% de la economía en Estados Unidos. Entonces ya tenemos más como avisos de algo serio que puede estar pasando con el tema de la economía de Estados Unidos. Y noticias interesantes, unos protestadores dañaron otra vez un pedazo de arte que se vendió en 2019 por 110 millones de dólares. Le tiraron comida encima en un museo. Gracias a Dios, esta pintura que estaba pintada por Monet en 1890 tenían una protección de vidrio y no lo dañaron completamente, pero sigue esta situación que están destruyendo cosas por salvar el clima. Déjame saber si tienen preguntas. No se olviden numerarlas, Marcelo, para todas las preguntas y nos vemos la próxima semana.